de hoy o la noche de hoy vamos a estar compartiendo con nuestro ponente Irving. Irving, qué gusto tenerte por acá. Gracias por el espacio. A todos nuevamente un saludo muy especial. El día de hoy, o bueno, perdón, la noche de hoy vamos a hablar sobre agentes físicos. Irving, cuéntanos un poquito sobre ti, porfa. Hola, ¿cómo estás, Katherine? Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, fíjense, yo soy fisioterapeuta venezolano del Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton. Soy licenciado en fisioterapia de la Columbus University de Panamá y magíster en terapia manual ortopédica de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Tengo como docente de fisioterapia más de 22 años. Los mismos años que tengo como fisioterapeuta los tengo como docente. Y en los 10 primeros años de mi trabajo docente me dediqué a lo que es la parte de docencia en la escuela de fisioterapia, específicamente donde yo me egresé, que es el Colegio Universitario de Rehabilitación, en el May Hamilton de Caracas. Y en esta escuela di las cátedras de agentes físicos, di las cátedras de ejercicios terapéuticos y la cátedra de masajes terapéuticos. Eso lo hice durante 10 años. Una vez terminados esos 10 años que estuve haciendo este trabajo importante allá en el instituto, me retiro del instituto y me dediqué a dar los siguientes 12 años de formación que he hecho como docente. Me he dedicado específicamente a todo lo que es la parte de formación académica en el área de diplomado. Entonces, lo que he realizado durante todos estos tiempos, durante todos estos años, ha sido específicamente eso, ¿no? La parte docente de cátedras propias de pregrado y fisioterapia y ahora dando las cátedras de diplomados que estamos dictando, que iniciamos en Venezuela y que ahora estamos dictando en Colombia de la mano con Fisioterapia en Movimiento. Comenzamos el año pasado, trajimos ya para Colombia lo que es la parte de los diplomados en terapia manual ortopédica y terapia miofascial y visceral, en donde ya tenemos cinco grupos que se han formado con nosotros ya en esta área, pero lamentablemente por el COVID, desde el mes de marzo hicimos una pausa y si Dios quiere, a final de este mes retomamos las clases con el grupo Medellín, el segundo grupo que aceptó unirse con nosotros. Ellos van a retomar sus clases presenciales ya ahorita, si Dios quiere, a final de este mes. Y lo que hemos realizado durante todos estos 2 años con Fisioterapia en Movimiento en Colombia ha sido cursos online, de los cuales ya tenemos muchísimos fisioterapeutas que lo han tomado, que son unos cursos relacionados a biomecánica del movimiento humano, agentes físicos en fisioterapia y análisis radiográfico. Son 3 cursos online que tenemos con Fisioterapia en Movimiento. Y que bueno, ha sido súper divertido hacerlo porque la gente pues toma el curso, va haciendo preguntas a lo largo de su formación, va viendo los videos instruccionales, van tomando sus microexámenes que se hacen en el curso, van aprendiendo, van preguntando, nosotros los apoyamos, los acompañamos en esa formación. Y literalmente pues la gente va aprendiendo del concepto que nosotros estamos tratando de impartir. Todo esto que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista académico está enmarcado dentro de un proyecto mucho más grande, por lo menos de mi parte. Nosotros estamos dando una formación enmarcada dentro de lo que nosotros denominamos el proyecto macro de fisioterapia, un proyecto macro de rehabilitación del movimiento corporal humano, es que se llama, en donde la conceptualización del contenido que estamos dando, ya sea de biomecánica, ya sea de imagenología, ya sea de agentes físicos, como el que han tomado los colegas con fisioterapia de movimiento en la página web de ellos, o los cursos que hacemos actualmente online, todo está enmarcado dentro de una forma de enseñanza en la cual buscamos que los fisioterapeutas aprendan lo que es el concepto de razonamiento clínico, ¿sí? Lo que es el concepto de cómo implementar cada conocimiento que tengo en una forma de razonamiento y me permita escoger entonces la forma más específica para hacer un procedimiento terapéutico que ayude al paciente a salir mucho más rápido de su cuadro clínico, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y de esa forma es que damos nosotros la clase. Creo que la gran mayoría de los colegas fisioterapeutas que han tomado estas clases lo han percibido. En el caso del curso de agentes físicos, que es la razón por la cual estamos hablando el día de hoy, Catherine y yo, es justamente eso. Los colegas han percibido una forma distinta de hacer la aplicación del agente físico, una forma diferente de analizar el cómo aplica una compresa caliente, una compresa fría, ultrasonido, electroterapia, magneto o la misma hidrología. Todo va basado en el hecho de hacer razonamiento.
y no solamente el hecho de aplicar el procedimiento como lo aprendimos en la universidad, ¿no? Estamos tratando de cambiar ese paradigma de que no significa hacer tratamientos para quitar un problema, sino tratamientos para mejorar la causa del problema, ¿sí? Estamos intentando que los fisioterapeutas logren hacer ese razonamiento clínico y conseguir causas del problema. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos de la patología humana? Una de las causas más importantes de dolor que tienen los seres humanos y en la zona donde más se produce el problema es en la zona lumbar, ¿sí? Epidemiológicamente ya se sabe que en la zona lumbosacra, por ejemplo, hay muchísimo dolor. Eso es una epidemia a nivel internacional. ¿Qué es lo que hemos aprendido como oficios? Aprender a hacer tratamiento en la zona del dolor, es decir, hemos aprendido a colocar todos nuestros agentes físicos, en este caso, en la zona del dolor, porque ahí es donde me duele. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros? Con las formaciones que hacemos de terapia manual, con los conocimientos que aplicamos de terapia miofascial, con el conocimiento biomecánico y razonamiento clínico, por ejemplo, descubrimos que el dolor lumbar de nuestro paciente pudiese estar más en, aunque la persona dice que le duele la zona lumbar, el problema está ocasionado porque tengo una musculatura en guardia en el gemelo. Entonces, ¿dónde aplico los agentes físicos? ¿Aplico los agentes físicos en la columna vertebral o aplico los agentes físicos en el gemelo? ¿Relajo la musculatura del tríceps sural o aplico agentes físicos en la columna lumbar? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Justamente eso, que el fisioterapeuta se atreva a decir, mira, usted tiene dolor lumbar, te puedo aplicar un agente físico específico en la zona lumbar, pero este agente físico estará dentro de la modalidad paliativa de tratamiento fisioterapéutico. Pero te voy a colocar una compresa húmeda caliente en el gemelo derecho, porque esa musculatura por estar en guardia, al colocarle la compresa húmeda caliente, coloco la compresa húmeda caliente como una metodología preparatoria para un estiramiento manual, para una técnica miofacial o una movilización articular del tobillo. Luego te voy a aplicar una electroterapia en la zona del tibial anterior para activar el tibial anterior con una contracción isométrica potente para, por inervación recíproca, relajar el tríceps sural. Y de esa manera entonces modificamos la forma de aplicación más con razonamiento clínico que lo que sería una forma tradicional de aplicar los agentes físicos. ¿Pero qué implica esto? Implica por parte de los fisioterapeutas que tengan mucha capacidad de razonamiento clínico, análisis, entendimiento de la patología, entendimiento del movimiento, y de esa manera entonces la persona podrá aplicar el agente físico ya con una conceptualización mucho más global y no localizada, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando aproximadamente con esto. Y los agentes físicos o medios físicos, como se dice en diferentes partes del mundo, no es una metodología que los fisioterapeutas deberíamos abandonar, no es una metodología que los fisioterapeutas deberíamos dejar de lado, o como muchos terapeutas manuales tienden a dejar los agentes físicos de lado porque dicen que no sirven para nada. Realmente no es que no sirven, sino que no lo estamos aplicando con razonamiento clínico. Somos fisioterapeutas todos, hagamos fisioterapia manual o hagamos lo que hagamos, somos fisioterapeutas. Y los medios físicos son parte de nuestra formación, son parte de nuestro haber profesional. Lo que hay que cambiar específicamente entonces es la forma como la aplicamos, ¿sí? El razonamiento y aplicar la compresa caliente o la compresa fría o electroterapia, ultrasonido, pero con una conceptualización de razonamiento. Eso es lo que estamos buscando aproximadamente. Y uno como profesional, ¿cómo sabe cuál tipo de agente físico utilizar? ¿Va más desde el criterio de cada persona, desde el razonamiento clínico, como lo dices, o hay ciertos parámetros acorde a la patología que uno dice, bueno, acorde a eso tengo que usar ultrasonido, TENS, EMS? Sí, está muy buena tu pregunta. Fíjate algo. Cuando yo hago razonamiento clínico y, por ejemplo, hablamos de, fíjense, la literatura dice aplicación de calor para relajar tejidos blandos. Ahí nosotros en nuestra clase, en el curso que damos en fisioterapia de movimiento, llevamos una clase en la cual realmente cuestionamos si realmente el agente físico tipo calórico relaja el tejido blando, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una rigidez refleja, y estamos hablando de fisiopatología del tejido blando, si yo tengo una rigidez refleja o tengo una rigidez intrínseca en el tejido conectivo, y hablando de rigidez intrínseca significa que hay una modificación real estructural histológica del tejido conectivo en un tejido blando específico. Si yo tengo una rigidez intrínseca y una modificación estructural real del tejido conectivo, entonces la aplicación de compresión media caliente nos permitirá preparar el tejido para hacer la maniobra terapéutica posterior.
Si tenemos una rigidez refleja que es debido a un estímulo neuroreflejo a nivel medular que hace que el gemelo, por ejemplo, esté en guardia, pero es porque tengo un problema en la zona lumbar, la aplicación de calor en la zona del gemelo no hará un efecto tan positivo como si fuese intrínseco. Entonces, el fisioterapeuta tendría que hacer diagnóstico diferencial para poder determinar, ajá, ¿coloco un compreso media caliente? Sí o no. ¿Aplico ultrasonido en el gemelo? Sí o no. ¿Aplico electroterapia en el gemelo? Sí o no. ¿Me sirve o no me sirve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El diagnóstico diferencial, hacer un test, una movilización vertebral, por ejemplo, en el L5S1, y si hago esa movilización y baja el nivel de guardia de la musculatura, entonces ya sé que es una rigidez refleja. Tendría entonces que hacer entonces tratamientos con agentes físicos es en la vértebra, no en la zona del gemelo. Y eso es lo que nos lleva a eso. Ahora, cada agente físico tiene una razón de ser, es decir, cada agente físico tiene una función y una expectativa de resolución. Y se ve en el momento en que aplico el agente físico. O sea, si el calor me sirve para estimular circulación, entonces yo tengo que ver un enrojecimiento de la piel, tengo que ver disminución de la percepción sensorial del paciente con respecto al dolor y tengo que sentir estructuralmente en la textura de mis manos, tengo que sentir que el tejido está menos denso, está menos restringido, está menos congestionado y me permite entonces saber que realmente la técnica funcionó y prepara el tejido para hacer la maniobra correspondiente. Entonces, cada agente físico tiene un método y una técnica de aplicación que yo como oficio tengo que conocer, porque entonces viene el otro tema. ¿Cómo se aplica una compresa media caliente? ¿Cómo se aplica una compresa fría? ¿Cómo se aplica el ultrasonido? O sea, no es solamente prender el aparato, ponerle gel al cabezal y ponerlo y moverlo, ¿no? Eso no es suficiente. Yo tengo que hacer un diagnóstico mecánico de la patología y determinar en qué zona del tejido blando es que voy a colocar el ultrasonido para generar tixotropía, para generar una movilización de sustancia fundamental. Ahora estamos hablando de movilización de ácido hialurónico entre las capas de tejido conectivo, que son cosas nuevas que están sucediendo, están apareciendo como información nueva del tejido conectivo. Entonces, ya no es solamente la aplicación de ultrasonido como sale en la literatura, sino que las nuevas investigaciones sobre el tejido conectivo nos dicen que el ultrasonido ayuda a la movilización de lo que sería la tixotropía de la sustancia fundamental, a mover ácido hialurónico, que mejora el deslizamiento entre los tejidos blandos, y esa es la verdadera razón por la cual el ultrasonido funciona para tratamiento de estímulo circulatorio a nivel de la sustancia fundamental y nos prepara para hacer técnicas miofaciales. Pero ya no es lo como salía en la literatura donde yo aplicaba el ultrasonido para un tema de relajación de la musculatura o otro tipo de cosas que la literatura todavía nombra. Sí, lo que estamos buscando es eso. Vamos a entablar una conversación importante en nuestros cursos en donde seamos críticos de la literatura, en donde vamos ahora realmente a aplicar el agente físico con razonamiento clínico y nos permita entonces ser más efectivos. Y sobre todo el tema de saber si la aplicación está indicada o está contraindicada. Ese es otro tema importante acá. El fisioterapeuta con su conocimiento en fisiopatología puede determinar indicaciones o contraindicaciones de diferentes problemas que pueda tener el paciente. Por ejemplo, hay una pregunta que hace mucha gente en el curso online de gente físico sobre el tema del marcapaso. Pacientes con marcapaso yo no puedo poner ningún tipo de procedimiento que tenga algún tema electromagnético porque puede modificar el marcapaso, entonces eso es un peligro que yo pueda acceder a eso. O si yo tengo un paciente con una tromboflebitis, aplicar una compresión media caliente en tromboflebitis está contraindicado también porque el trombo puede salir volando por esa arteria y generar una patología más severa de lo normal. Otro tema importante que trabajamos es si estoy en fase inflamatoria, aplico o no aplico calor, aplico o no aplico frío. Hablamos sobre lo que ya se habla del frío, que ya no se utiliza el frío para inflamación, por ejemplo. Se están utilizando otras metodologías, hasta la misma compresión media caliente, como un factor de estimulación de flujo que barre sustancias algógenas que generan el proceso inmunoreactivo de los nociceptores y que van a generar entonces disminución de la percepción sensorial nociceptora porque barrí esos químicos algógenos. O sea, hay mucha información que hay ahorita de la cual estamos echando mano, adaptándolo a los agentes físicos para entonces hacer el procedimiento correcto, pero tengo que hacer diagnóstico y tengo que saber métodos y técnicas correctas de tratamiento. ¿Se pueden usar dos agentes físicos simultáneamente? Sí, sí, eso es otra pregunta que mucha gente hace.
En clase nosotros bromeamos sobre eso cuando hacemos las clases presenciales. Fíjate que mucha gente coloca compresión húmeda caliente y corriente al mismo tiempo. Hay colegas que hablan de que no está bien, hay gente que dice que está bien. Si nos vamos a la parte fisiológica, estamos hablando de que los termorreceptores captan una información y la corriente está mandando información de otro tipo. Y eso nos lleva entonces al hecho de que sí se puede aplicar. Yo puedo aplicar dos agentes físicos al mismo tiempo. El problema de aplicar calor y electroterapia al mismo tiempo o los electrodos cercanos eh, a la compresa caliente es que lo que hace el calor es que va dañando el electrodo. O sea, los electrodos van a tener una vida útil mucho más corta si yo coloco la compresa húmeda caliente con electricidad. Ese es el tema, es un tema más técnico de costos, beneficios, de lo que yo puedo tener que gastar en electrodos cuando hago terapias combinadas de esta manera. Pero sí se pueden aplicar, pero siempre bajo razonamiento clínico. O sea, ¿para qué coloco la compresa? ¿Con qué ¿Para objetivo? qué? Exactamente, ¿con qué objetivo coloco la compresa? ¿Con qué objetivo coloco la electricidad? ¿Y para qué la estoy utilizando? ¿Y qué va a generar una cosa y qué va a generar la otra? Y tengo que saber además si estoy haciendo un tratamiento con una modalidad terapéutica desde el punto de vista paliativo, preparatorio, correctivo o de apoyo. O sea, son las cuatro formas de hacer modalidades de terapia. Voy a repetirlo para que la gente que no lo sepa lo escuche y lo escriba si lo puede hacer. Nosotros los fisioterapeutas tenemos que clasificar nuestro haber fisioterapéutico entonces en cuatro modalidades. Una modalidad paliativa es cuando usted aplica un procedimiento terapéutico que simplemente palea un poco la situación del problema del paciente. Una preparatoria, que es una modalidad terapéutica que prepara entonces al tejido blando para aplicar otro procedimiento que va a ser luego el correctivo. El procedimiento correctivo va a ser la maniobra o el tratamiento que corrige el problema. Y tenemos la modalidad de apoyo, que es todo aquello que usted le manda a su paciente para que apoye el tratamiento y pueda en su casa hacer diferentes procedimientos que ayuden al mantenimiento y al logro de lo que se está logrando, de lo que se está manejando en la unidad de rehabilitación. Entonces, la idea es que yo cuando clasifico esto, usted puede hacer punción seca, usted puede hacer kinesiotaping, usted puede hacer masaje, técnicas de terapia manual, miofacial, Mulligan, Maitland, Cyriax, cualquier modalidad que usted aprenda como fisioterapeuta, usted entonces pueda clasificar cada de esas maniobras como modalidades de qué tipo, si es paliativa, si es preparatoria, si es correctivo, si es de apoyo. Y eso nos va a permitir ahora entonces también decir, dentro de los agentes físicos, en qué modalidad aplico cada uno, porque la compresión media caliente puede ser paliativa, puede ser preparatoria y puede ser de apoyo, pero nunca va a ser correctiva. Si una aplicación de compresión media caliente sola no va a hacer que el paciente mejore si usted no le hace movilización vertebral, técnica de tratamiento posturológico, terapias miofaciales, estiramiento, masaje, que serían técnicas que van a realmente a corregir. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Bueno, por acá nos preguntan que si nos puedes recomendar una bibliografía. Sí, fíjense, yo hace muchísimos años en Venezuela, cuando yo empecé a dar clase, estamos hablando hace más de 22 años, una de las cosas que no teníamos en Venezuela era literatura en fisioterapia, ¿sí? Afortunadamente en aquel entonces conocí a un grupo de gente que nos vendía los equipos de fisioterapia y yo fui directamente a esa empresa y pedí el gran favor de que si ellos tenían información, literatura, porque no había nada escrito sobre agentes físicos. Y me entregaron N cantidad de información de investigación, separatas, todo eso. Pero con el tiempo, esa empresa tenía relación directa con una fisioterapeuta que se llama Michelle Cameron. Es una fisioterapeuta norteamericana que tiene un libro de agentes físicos que se llama Physical Agents in Rehabilitation, en español, agentes físicos en rehabilitación. Y hizo un trabajo realmente magistral en el cual ella reunió toda la evidencia que hay sobre los agentes físicos, técnicas de aplicación, modos de aplicación, previamente la fisiología, la histología, la fisiología muscular, reparación tisular, todo, o sea, todo lo que tú tienes que saber para agentes físicos. Y en cada capítulo después va hablando de cada uno de los temas, de calor, de frío, y va dando métodos, técnicas, aplicación, metodología, muy, muy, muy acucioso. Ese libro, yo lo tengo particularmente porque ella nos lo envió con una dedicatoria y todo eso para mí fue la gloria en aquel momento. Yo le tengo muchísimo cariño a esa colega, tuvimos la oportunidad de conocerla en Venezuela. Eh,
Ella fue una vez invitada a Venezuela y la conocimos, impresionante su nivel de conocimiento y sobre todo su nivel de humildad. Entonces, si alguien me pregunta, Irving, ¿cuál es el libro que tú recomiendas? Justamente el de Michelle Cameron, ¿ok? Es el nombre del libro y se llama Physical Agents in Rehabilitation. Se llama en inglés. Creo que ya está en español, ya está traducido al español y se puede conseguir hasta por los bajos fondos. Ah, perfecto. Bueno, Irving, también nos preguntan, ¿en qué frecuencia utilizarías el ultrasonido en una epicondilitis? ¿En pulsado o continuo? Sí, muy buena pregunta el tema ultrasónico. Fíjense, el tema ultrasónico también está entrando también en un tema de saber si realmente lo que dice la literatura es o no es. Por ejemplo, si uno ve la frecuencia a la cual se mueve el ultrasonido, que es de 1 megahercio o 3 megahercios, es decir, 1 millón de ciclos por segundo o 3 millones de ciclos por segundo, la velocidad con que la partícula ultrasónica se mueve es extremadamente rápida, ¿no? Entonces, si yo tengo una frecuencia alta, la penetración es baja, y si tengo una frecuencia baja, la penetración es alta. Ese es el tema con el ultrasonido. Ahora, si yo voy a aplicar ultrasonido y lo tengo para una epicondilitis, les voy a mostrar mi codo. Esta zona, si es un codo de tenista, la zona epicondilia, es una zona irregular, es decir, es una zona en donde si yo coloco el cabezal no va a hacer un contacto completo, sino que va a quedar levantado en algún punto. Eso ya es mala praxis desde el punto de vista ultrasónico porque el cabezal tiene que estar en 100% de contacto con el tejido humano. Si dejamos una zona del ultrasonido levantada, la onda ultrasónica va a generar un efecto rebote, una reflexión, y esa reflexión va a generar entonces un choque contra el cristal interno del cabezal y puede dañar el cabezal. Y de hecho entonces también hay una serie de fenómenos biofísicos que suceden cuando aplico ultrasonido, en el cual lo primero es la convergencia de la onda ultrasónica y luego la divergencia. Esa convergencia se da sobre todo en el centro del cabezal. Entonces yo tengo que asegurarme es que el centro del cabezal sea el que esté en contacto con la zona. ¿Qué pasa? Si yo tengo una zona irregular como la del codo, la mejor forma de aplicar ultrasonido en esta zona es subacuáticamente, es decir, tengo que colocar el codo dentro del agua y el cabezal dentro del agua. Alejarme a 5 centímetros de distancia aproximadamente y prender el equipo ultrasónico. Implica entonces tener un equipo ultrasónico que pueda ser utilizado subacuáticamente, va a generar el efecto de turbulencia, va a generar el efecto vibratorio mecánico, que es lo que hace el ultrasonido. Los invito a que jueguen con su ultrasonido en el consultorio y metan, si el cabezal es para meterlo dentro del agua, no lo vayan a hacer en un cabezal viejo porque van a electrocutarse. Es muy interesante cuando usted pone el cabezal dentro del agua y apunta el cabezal hacia la superficie, usted va a ver cómo el agua ebulle, como si fuese un chorro, como cuando uno está en la piscina y hay un chorro de agua que nos da Ajá. masaje. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago eso y aplico el procedimiento en el cuerpo humano, se va a generar el mismo fenómeno, simplemente es una vibración sónica. Y esa vibración es la que genera el fenómeno tixotrópico. Búsquenlo en la literatura, busquen tixotropía, se escribe con X. Y eso es lo que hace el ultrasonido literalmente en el tejido blando y en la sustancia fundamental y en el líquido interno de nuestro cuerpo. Ahora, el ultrasonido se absorbe en tejido colágeno denso, es decir, cápsulas, ligamentos, tendones. Ahí es donde realmente el ultrasonido se absorbe y genera el verdadero efecto calórico. Pero en tejidos blandos como el músculo, o en tejidos blandos donde no haya un tejido denso, genera el fenómeno tixotrópico. Entonces, si vamos a una epicondilitis y es superficial, porque la epicondilo es superficial, entonces la frecuencia que tengo que utilizar es una frecuencia alta. Tengo que utilizar 3 megahercios, 3 millones de ciclos por segundo, para que la penetración sea más superficial, pero lo ideal es que fuese subacuáticamente. Si ustedes están acostumbrados a colocar el cabezal y a levantar el cabezal cuando están haciendo la aplicación ultrasónica, eso es una mala praxis de aplicación porque lo que no estamos realmente haciendo nada, ¿ok? Entonces, esos detalles técnicos se aprenden, por lo menos en el curso que nosotros hacemos de fisioterapia de movimiento, esos detalles técnicos se hablan mucho en esto. Y tenemos que ser extremadamente perspicaces y objetivos a la hora de aplicar esto, porque es complicado que no tengamos esa formación, ese conocimiento y ese criterio clínico importante sobre el previo de aplicar el ultrasonido. Y vas a ver que en muchas unidades de rehabilitación se aplica de esa manera. Y realmente entonces el ultrasonido no está haciendo lo que realmente debería hacer el aparato.
Pero, y lo otro es que queremos cambiar es el paradigma, o sea, ¿para qué aplicamos ultrasonido? El ultrasonido se aplica para un tema tixotrópico. Eso es lo que nosotros estamos tratando de fomentar en el conocimiento de los colegas. Irving, nos preguntan, dónde dejas toda la evidencia que hay en frente de los diferentes agentes físicos? O bueno, mejor dicho, ¿tú crees que hoy en día no se utilizan tanto debido a la mala praxis o a la evidencia como tal que hay? Sí, lo que pasa es que la evidencia que nos está diciendo, la evidencia nos está dando información de que sí funciona, pero la evidencia también nos dice que hay otras maniobras que mejoran, son mucho más efectivas. Ahora, si yo tuviese 4 evidencias de 4 cosas que me dan beneficio para un procedimiento terapéutico, entonces, y una de esas evidencias me dice que la compresión media caliente me sirve para preparar el tejido, más que la aplicación de otra modalidad, aplico el agente físico calórico para preparar el tejido para otra maniobra que puede ser mucho más efectiva. Pero ojo, hasta la terapia manual tiene sus detractores, hasta la terapia manual tiene sus investigaciones que pueden decir que sí funciona y no funciona, porque hay de todo. Si tú buscas evidencia de la aplicación de terapia manual para X circunstancia, te van a decir que es muy efectiva y otras investigaciones te van a decir que no es tan efectiva. ¿Qué es mejor? Mejor es tener muchas herramientas. Si yo tengo una sola llave para abrir una sola puerta, siempre voy a usar la misma llave, pero si tengo 5 llaves para abrir la misma puerta, entonces mi trabajo que escojo de mi manojo de llaves, ¿cuál de esas utilizo? Si por ejemplo yo estoy en una unidad de rehabilitación y necesito que mi paciente tenga un efecto placebo, un efecto netamente relajatorio en el cual él pueda hasta dormir y descansar una, eh, en una unidad de rehabilitación y se relaje, la compresión media caliente va a generar ese fenómeno, va a estimular esa parte opiácea a nivel central que va a hacer que el paciente duerma tranquilo y repose. Eso va a bajar la sensación de dolor, pero no porque, porque puse el calor, sino que el calor induce una respuesta más profunda a nivel central. Y el paciente va a dormirse. Muchos de ustedes, colegas que nos están escuchando hoy, saben que muchos pacientes van a la consulta única y exclusivamente para ir a dormir. Hay mucha gente que nos dicen solamente ponme corriente y calor y no me hagas más nada. No quiero hacer ejercicio, no quiero hacer nada, no quiero hacer entrenamiento, no quiero que me toques, quiero dormir. Perfecto, entonces vamos a tener este tipo de paciente que viene a la consulta y va a decir, mira, aquí duermo espectacularmente, aquí me relajo y descanso. Y le aplicamos fue corriente y ultrasonido. Entonces, realmente la evidencia, aunque nos pueda decir que sean cosas que pueden pasar ya a una situación de olvido, realmente hay evidencia que dice que el ultrasonido funciona, la electricidad funciona, la compresión media caliente funciona. Entonces, utilicemos el medio para la acción que nosotros queremos. Y de hecho, muchísima gente, por el tema placebo, muchos agentes físicos tienen un porcentaje alto de placebo. El TENS tiene un 15-20% de placebo. Entonces, vamos a colocarlo también para el placebo, porque el placebo que estimula a nivel de corteza cerebral una respuesta química de los receptores opioides a nivel central que generan una respuesta positiva contra el dolor del paciente. Entonces, vamos a tratar de que utilicemos todas las herramientas, no obviemos nada. Fíjense, el masaje terapéutico, por ejemplo, que es una estrategia netamente fisioterapéutica, por el hecho de que los fisioterapeutas lo han dejado de lado y que no les gusta que le digan masajistas, han dejado el masaje de lado. Sí. Pues entonces han migrado, el masaje terapeuta ha migrado a personas que no tienen absolutamente nada que hacer con el tema de la aplicación del masaje terapéutico, no tienen nada de conocimiento anatómico y se ponen a hacer masaje en la calle y montan centros de masaje terapéutico. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya está regulado, una persona que quiera hacer masaje tiene que estudiar un año para certificarse como masoterapeuta o un año y medio en algunos casos para poder hacer masaje terapéutico. Pero eso dejó de ser de fisioterapia porque los fisioterapeutas lo dejaron. Lo mismo pudiese pasar con los agentes físicos. Si obviamos el agente físico y lo dejamos de lado, alguien más va a tomar el tema en sus manos y va entonces a van a empezar a aplicar cosas locas en la calle. Estamos hablando Ujú. de aplicación de calor que puede quemar a las personas, el infrarrojo que puede quemar personas, puede dañar el ojo, el láser que puede dañar la piel o el ojo, ultrasonido en pacientes con patología de marcapaso y generar un trastorno real. O sea, es un área de fisioterapia que no debemos dejar de lado. Tenemos que clasificarla entre si es paliativo, si es preparatorio o si es de apoyo y seguirlo utilizando de manera consciente. También ¿Vale? Hola, sí, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. Bueno, también nos preguntan, ¿el ultrasonido pasa la capa de piel, grasa, músculo para llegar de manera intraarticular? Fíjate que es muy buena pregunta. Eso es otra pregunta importante. Lean, si ven la literatura, ¿a qué profundidad se absorbe el ultrasonido? No pasa más de 5 centímetros, ¿sí? Y si yo tengo una persona que tiene una capa de grasa bastante grande, en el hombro o en la cadera, colocar ultrasonido jamás va a poder llegar a penetrar hasta el hueso o hasta la cápsula. Es decir, yo tengo que escoger dónde coloco el ultrasonido y si es, por ejemplo, en codo, si vamos a la cabeza del radio, sí que está justamente aquí, yo puedo sentir cabeza de radio, puedo sentir epicóndilo, aquí está justamente cápsula, o sea, puedo sentir todos los tejidos manualmente. Pero si voy al hombro es diferente, si voy a la cadera es totalmente diferente. Entonces, si es muy superficial, entonces es donde juego con las frecuencias. Y si voy al tejido más profundo, pues intento colocarlo con una frecuencia mucho más baja para que penetre más. Pero que llegue realmente a tejidos tan profundos, no, porque se absorben muy superficialmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a hacer el ultrasonido? El ultrasonido genera esa turbulencia, esa vibración acústica que termina siendo una suerte de vibración tipo masaje hecha por el aparato. Y eso lo que va a generar es una modificación a nivel de los líquidos humanos, a nivel de las sustancias humanas. Y genera el fenómeno tisotrópico. Más que llegar a cápsula. ¿Qué sería más efectivo para estirar cápsula? Una maniobra de terapia manual donde estiro cápsula en grado 4 de movilización y oscilo la cápsula en esa dirección y eso estira mucho más potentemente cápsula que la aplicación de un ultrasonido. Entonces, por eso es que hablamos de qué haría el ultrasonido previo a una técnica manipulativa y si la técnica manipulativa por sí sola hace el trabajo o si las dos técnicas combinadas hacen un efecto mucho más específico, mucho más beneficioso que solamente la aplicación de una técnica manual. Yo particularmente soy de los que cree que nosotros como fisioterapeutas, combinando metodologías con razonamiento clínico, podemos lograr mucho más que obviando otras metodologías, ¿sí? Pero lo importante es eso, la clasificación en las modalidades. Irving, ¿conoces qué equipos de ultrasonido tienen transductor sumergible? Mira, les puedo decir el primer equipo ultrasonido que yo compré, estamos hablando hace más de 20 años, ¿ok? De la marca Chattanooga, ya era sumergible. De ahí en adelante todos deberían serlo así. Eh, pero ¿qué pasa? El tema con los equipos es el siguiente, y es la recomendación que nosotros hacemos a los colegas. Vean, uno, que esas marcas, Chattanooga, por ejemplo, es una de las marcas que a mí más me gusta, honestamente se los puedo decir. Enraf es otra marca de equipos que son extremadamente buenos, tienen muchísimos años en el mercado, han innovado en sus diseños, han innovado en su software y en su hardware, han hecho mucho por el tema de hasta lo estético, ¿sí? Lo bonito del aparato, porque el paciente cuando ve un equipo bonito, un equipo estético, también eso genera un efecto placebo que es beneficioso para la Sí. rehabilitación. Entonces, ya toda esa gama de equipos deberían ser de aplicación subacuática. Pregúntenlo igual a la casa comercial que vayan a comprar, tienen que preguntarlo, porque ya todos deberían hacerlo así, porque la forma de aplicar ultrasonido, la traducción de la onda ultrasónica es mejor a nivel subacuático, y por eso es que nosotros usamos gel. O sea, el gel que utilizamos para aplicar el ultrasonido justamente es eso, para que la onda ultrasónica pueda salir del cabezal y se transmita hacia la piel del paciente y de ahí en adelante haga los efectos fisiológicos internos. ¿Un cabezal puede ser de uno y de 3 o solamente puede ser de uno y de 2? Sí, muy buena pregunta también. Ahorita están haciendo cabezales en donde el equipo solamente, hay un cabezal de uno, hay otros que venden el cabezal de tres y hay otros equipos viejos, estamos hablando de la vieja data, que tú escogías la frecuencia a la cual el cabezal iba a actuar. Si nos vamos a ver entonces costo-beneficio, tendríamos que preguntar, ¿cuánto me cuesta comprar un equipo ultrasónico que tenga un cabezal de uno y un cabezal de 3 o un cabezal que maneje las dos frecuencias? Yo he visto eso en la calle y me ha parecido realmente un poco bizarro porque antes, hace 20 años, el cabezal tenía la capacidad de poder manejar las dos frecuencias y no pasaba nada y duraba toda la vida. Pero ahora con los temas de ventas, marketing, entonces ahora me está generando una necesidad en donde ahora tengo que comprar dos cabezales para poder vivir
Ah, sí. hay cabezales de 10 centímetros cuadrados que son grandes, hay cabezales de 5 centímetros cuadrados, hay cabezales de 2 centímetros cuadrados, que ese tamaño de cabezal entonces me sirve para aplicaciones en zonas grandes, zonas intermedias y zonas pequeñas. Si yo no tengo plata para pagarme tres cabezales, cómprense el de 5 centímetros cuadrados y apliquen tratamiento subacuático en la mano, en el codo, en la rodilla, o en el pie, en el tobillo también. Porque no tengo para comprarme un cabezal mucho más pequeño para hacer tratamiento, por ejemplo, en el ligamento peroneo astracalino anterior. Busco entonces un cabezal de 5 y meto el pie en el agua y hago un tratamiento subacuático. Dentro del agua yo puedo hacer tratamiento ultrasónico con movimiento, es decir, el paciente puede mover el tobillo mientras aplico ultrasonido. Entonces, el costo-beneficio, más que mejorar un poco lo que es gastar menos para tener los beneficios, están haciendo que gastemos más para lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que tienen que clasificar a la hora de escoger qué equipo van a hacer y con qué equipo van a casarse. Ya hay equipos inalámbricos, cabezales inalámbricos, solamente tengo el cabezal y en el mismo cabezal marco todo, o sea, ahorita hay muchísimas cosas, pero si un cabezal digital no me permite meterlo dentro del agua, entonces me estás quitando realmente una función específica que me va a ahorrar muchísima plata. A mí me pudiese buscarme un equipo más analógico, menos digital, un equipo viejo, pero ¿qué pasa? Las casas comerciales empiezan a sacar esa tecnología vieja, a meter tecnología nueva, es como los celulares, ¿no? El iPhone 5, 6, 7, 8, 27, 38, entonces ya el anterior no me sirve y quedó obsoleto. No, hay colegas en Venezuela que tienen ultrasonidos de hace 20, 25 años, el equipo está perfecto, funciona excelentemente bien, pero desafortunadamente no se consiguen repuestos porque las casas comerciales no lo tienen. Y cuando el equipo se muere, entonces tienes que invertir en un equipo de más alta gama. Ese es el problema con mucha gente físico. ¿Los agentes físicos se deben de aplicar al inicio, durante o al final de una sesión? Buena pregunta. ¿Con qué frecuencia y qué coloco primero? Eso es una muy buena pregunta. Depende. Si yo tengo un razonamiento clínico, por ejemplo, tengo acortamiento isquiotibial, hice mi razonamiento clínico y determiné que el acortamiento isquiotibial derecho es el que me genera el dolor lumbar. ¿Qué hago? ¿Ok? Bueno, tengo que colocar a mi paciente, si tiene dolor lumbar, y yo tengo que hacer una maniobra terapéutica en la columna lumbar con técnicas manuales, y el paciente no puede estar boca abajo porque le duele estar boca abajo, entonces yo no puedo hacer ninguna maniobra lumbar. ¿Qué debería hacer? Entonces, debería ser una maniobra terapéutica paliativa en la zona lumbar. Puede ser compresa fría, compresa caliente, electroterapia, electroanestesia en la zona para bajar la sensación dolorosa, es decir, tratar de subir el umbral del dolor del paciente para bajar el nivel de dolor. Pero como yo sé que el problema es el isquiotibial, entonces también aplico la compresa húmeda caliente en el isquiotibial, por ejemplo, al inicio, para preparar el tejido para un masaje profundo que voy a hacer en el isquiotibial. Entonces, el paciente, ¿qué va a recibir? Va a recibir, por ejemplo, una compresa húmeda caliente en isquiotibial y electroterapia en la zona lumbosacra, en una posición de cúbito supino, con las almohadas debajo de las rodillas, en una posición donde se genera el silencio neurológico del dolor del paciente. Y lo descanso en esa posición. Y eso lo prepara para luego yo hacer un tratamiento manual en la zona lumbar o en el isquiotibial. Y luego le enseño a mi paciente en casa cómo posicionarse en casa y cómo colocarse una fomentera eléctrica en la zona lumbar para mantener esa sensación de disminución de dolor en la zona lumbar. Entonces, fíjense, yo pudiese colocar calor al principio del tratamiento. Yo pudiese hacer de buenas a primeras, hago un masaje profundo de estimulación circulatoria en el isquiotibial y luego de eso le coloco la compresa húmeda caliente en la columna lumbar, perdón, en el isquiotibial para fomentar aún más la circulación y luego le digo al paciente vete a la casa y haz estiramientos del isquiotibial. Entonces coloqué la compresa húmeda caliente en el centro, en la mitad del tratamiento. O bueno, decido hacer netamente miofacial isquiotibial, manipulación vertebral y le digo a un paciente que como hemos ganado plasticidad en la musculatura isquiotibial, en la casa se coloca la compresa húmeda caliente y después haga estiramiento, es decir, lo pongo al final. ¿De qué depende? Depende del razonamiento y para qué quiero cada maniobra y cada procedimiento. ¿Recomiendas la aplicación de medicamentos en gel con el ultrasonido? Sí, sí, la sonoforesis está indicada, está en la literatura, es súper bien, da un efecto súper chévere, porque penetra, empuja el medicamento a través de los poros de la piel y hace que el paciente tenga un beneficio, ¿no?
Aparte de eso, tengo la vibración que hace el ultrasonido, entonces genera el fenómeno tixotrópico, más la parte analgésica del medicamento, permitiría entonces que el fisioterapeuta pasase luego a hacer algún tipo de maniobra de movilización articular o estiramiento o miofacial en el tejido para, eh, para que el paciente entonces tenga mucho más beneficio. Fíjense lo que estamos hablando al principio de la charla. O sea, combino diferentes modalidades que me permiten hacer que el paciente tenga más beneficios y recupere más rápido, ¿no? Aunque eso del tema de la rapidez también tenemos que tenerlo en perspectiva, porque si yo tengo un proceso inflamatorio, yo tengo que respetar el proceso inflamatorio porque si no puedo cortar la reparación tisular y puedo generar que el tejido repare de una forma inadecuada. Es decir, nosotros actuamos en el fenómeno inflamatorio cuando el fenómeno inflamatorio es excesivo, está por encima de la respuesta del paciente. Debe ser directamente proporcional el nivel de lesión al nivel de inflamación. Actuamos cuando el nivel de inflamación está superior al tipo de lesión que tú tienes. Eso es algo importante que quiero recalcar aquí, que también lo hablamos mucho en el curso. Tengo que permitir la reparación tisular, tengo que permitir el proceso inflamatorio, pero puedo modularlo, puedo regularlo para que no sea tan intenso. El dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Eso es una axioma que también nosotros manejamos en esta aplicación y en todo lo que nosotros enseñamos. Te esguinzaste el tobillo, mira, tienes que pasar por dolor, tienes que pasar por hinchazón, tienes que pasar por limitación funcional, tienes que pasar por ciertos parámetros que es imposible que no pases. Pero si yo me esguinzo el tobillo y se me inflama toda la pierna, eso es un grave, grave problema. Si yo me esguinzo el tobillo, se me hincha el tobillo. Entonces yo manejo que la hinchazón de tobillo sea acorde a la lesión, controlo eso, pero tengo que permitirlo porque si no, no va a funcionar el procedimiento y el paciente lo que va a generar es iatrogenia, o sea, vamos a generar un tratamiento que supuestamente era positivo, lo que va a hacer es negativo para el paciente. Irving, y para terminar, ¿qué corriente es la más indicada en una parálisis facial? Fíjense que en el tema de corrientes de lesión, de denervación, donde hay parálisis, donde hay disminución del flujo eléctrico a nivel del axón, a nivel del nervio, lo que es la corriente alterna es lo más indicado, ¿sí? Es una corriente que va a ser mucho más agradable para el paciente, mucho más, del punto de vista de la sensación eléctrica, es mucho más dulce. Pero ojo con eso, también ahorita hay mucha investigación con el tema de si es adecuado o no la aplicación de corriente en cara, por ejemplo. No es que voy a colocar los electrodos y vaya a generar entonces una corriente en cara, ¿no? Solamente se busca la utilización de puntero, busco la estimulación de los puntos motores propios de los músculos de la cara para generar la contracción. Eso envía una información aferente para estimular el flujo a nivel del nervio, mandar entonces codificación al cerebro para que él también empiece a regular los tonos. Y, por supuesto, en este caso tenemos que hacer el diagnóstico y el médico especialista nos tiene que decir si la lesión del nervio es una neuropraxia, es una somnesis o es una neuromnesis, porque ahí también tenemos que tener nosotros la capacidad de poder decir cuáles van a ser mis expectativas, cuáles van a ser lo que yo espero que suceda. Porque si es una neuropraxia, eso si disminuyendo la presión mejora ya la conducción nerviosa. Pero si es una axonnesis, una neuromnesis, ya es una lesión propiamente del axón o del nervio completo, entonces la información eléctrica no va a pasar porque hasta que no se repare el nervio, no hay mucho que hacer. Hay mucho que esperar, eso sí, estamos hablando de que, por ejemplo, si nosotros aplicamos corriente eléctrica en un nervio lesionado, o sea, la corriente no va a pasar, es como si la autopista tuviese un corte por el centro. Hay que esperar a que se repare el tejido. Y ya hay, por ejemplo, ya hay mucha información que dice que el sistema nervioso tarda de 6 años en adelante en repararse. Vemos actualmente pacientes con hemiplegias que han pasado más de 6 años con la hemiplegia y a los 6 años es que están empezando a hacer algún tipo de movimiento activo. Entonces, toma muchísimo tiempo el sistema nervioso repararse. Entonces, eso que tenemos que tener en consideración, seguir leyendo investigaciones sobre el tema de la reparación de la neuroplasticidad, del cómo se repara un nervio y cuánto tiempo le toma, porque realmente no vamos a ver mucho beneficio, ¿no? Siempre y cuando, y por eso tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. Si es neuropraxia, si es asomnesis, si es neuronesis, para saber si realmente lo que voy a hacer va a ser un beneficio a corto o a largo plazo. Bueno, por acá nos dicen, con mis pacientes me va muy bien aplicando iontoforesis. Chévere, perfecto. Y también que la efectividad del TENS usado como estimulador en la parálisis facial, ¿mito o realidad?
Sí, entonces ese es el tema, ¿no? Por el tema de la parálisis o cualquier tipo de disminución de conductividad nerviosa. Yo tengo que saber por qué tengo la disminución de conductividad, ¿sí? Si yo tengo un nervio atrapado mecánicamente, la corriente eléctrica no va a quitar el atrapamiento. Lo que va a quitar el atrapamiento va a ser la maniobra terapéutica que tú hagas que suelte al nervio y le permita al nervio repararse y volver a mandar información. Y después de ahí, si pudiese yo aplicar un tipo de corriente eléctrica que fomente la información. Entonces, es eso, es lo mecánico versus lo químico. Si yo tengo una patología química, y eso lo trata el médico, si yo tengo una patología mecánica, la tratamos nosotros. Entonces, parálisis facial con la aplicación de electroterapia depende de eso. O sea, ¿qué es lo que buscamos con la electroterapia? Recuerden que cuando tengo parálisis, el músculo pierde tono y empieza a haber una modificación de toda la estructura histológica del tejido conectivo en esa zona. ¿Qué es lo que buscamos muchas veces? Mantener esa sensación eléctrica, esa parte propioceptiva, tener un tono muscular que tal vez se pierda, porque si tengo un nervio que no está mandando información, el tono se pierde, o sea, no hay conectividad neurológica. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo que los sarcómeros se entrecrucen, se muevan, no se peguen, no se adhiera, la sustancia fundamental no se ponga rígida. O sea, hay una serie de cosas y por eso recomiendo y actualmente con mucha más fuerza a todos nuestros colegas que estudien mucho el tema del tejido conectivo, el tema de la fascia, porque nos están dando respuestas a muchas cosas que estamos hablando ahorita de gente físicos. Porque una corriente eléctrica realmente lo que va a buscar es movilizar sarcómeros y por qué me ayuda a prevenir adherencias, por qué me ayuda a prevenir rigideces o lo que serían restricciones de la fascia en la cara, que después para que yo ya con el nervio empiece a mandar información me va a ser mucho más difícil poder mover un tejido que está rígido porque por el tiempo de inmovilización ha perdido esa plasticidad. Entonces, ¿qué hace la corriente? La corriente, si yo activo el punto motor y hay información que realmente corre por el nervio, pues tú vas a ver la contracción. Pero si no ves la contracción, ¿qué es lo que está haciendo la corriente? No está haciendo mucho en ese sentido. Está haciendo una estimulación sensorial por otra vía específica, no la motora, sino la sensitiva, y eso también nos está ayudando a mantener esa percepción propioceptiva de lo que se ha perdido por la falta de información. Irving, por acá nos dicen, lindo escuchar a alguien que sabe tanto. Ay, muchísimas gracias, qué bello, sí. Bueno, realmente lo que le digo a mis estudiantes cuando este tipo de comentario bonito, muchísimas gracias. Eh, esto, ¿qué es saber mucho? Saber mucho significa estar constantemente en lectura, estar constantemente leyendo, estar constantemente actualizando. O sea, es un tema de que no paramos. Si nosotros hablamos de lo que la fisioterapia como profesión es, desde el punto de vista del conocimiento humano, debe tener un nivel altísimo de conocimiento. O sea, el fisioterapeuta tiene que saber la anatomía humana de todo el cuerpo. En cambio, un médico especialista solamente se encarga de eh, la anatomía específica de una zona. Es decir, el cardiólogo se encarga netamente del corazón, el neumonólogo del pulmón, el ginecólogo de la zona genital femenina, el oculista se encarga netamente del Ujú. el ojo. Nosotros no. O sea, por ejemplo, una información para todos los que nos están escuchando. El punto de vista miofacial, por ejemplo, ya se sabe que las cadenas miofaciales parten desde los músculos oculares, por ejemplo. Entonces, fisioterapia ahora con el tiempo tiene que aprender a estudiar la musculatura del ojo y la parte miofacial del ojo, porque ahí empieza la cadena lesional del movimiento humano. Cosa que antes no había, porque no había Mm. estos estudios. Entonces, el tema justamente viene al hecho de que fisioterapia tiene que tener un conocimiento muy, muy grande. Y la única forma de conseguir ese conocimiento es leyendo. Fisioterapia tiene que saber de agentes físicos, de ejercicio, de masaje, del tejido conectivo, de las vísceras, de las articulaciones, del sistema nervioso central, del cráneo, porque está el sistema cráneo-sacro, el concepto cráneo-sacro-miofascial. O sea, mucho tiene que abarcar el fisio si quiere hacer una fisioterapia en la cual no se le tranque el paciente. Ese paciente que viene y pasa mucho tiempo en una situación y no mejora y a mí no me viene ninguna idea del por qué el paciente está en esa situación. Por eso es que hablábamos al principio, mientras más llaves tengo, más fácil va a ser para mí abrir la puerta para nuestro paciente.
Así es, Irving. Yo también estoy muy contenta de compartir contigo estos espacios. Estoy segura que van a ser con más frecuencia como tal. Acá tenemos muchas personas agradecidas contigo, que gracias por compartir ese conocimiento. También muchos estudiantes por acá saludándote, que como siempre, siendo tan abierto con el conocimiento. Sí, no, claro que sí. Realmente, si queremos que fisioterapia cambie en nuestras diferentes regiones, diferentes países y queremos que la carrera de fisioterapia sea una carrera realmente respetada, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico. La única manera es que todos nosotros seamos buenos en lo que estamos haciendo y si ustedes lo hacen bien en sus respectivos países y todos lo hiciésemos bien, realmente el reconocimiento a nuestra profesión aumentaría. Eso ha sido nuestra visión desde hace muchos años. O sea, creemos que desde que yo estoy dando clases, creo que estamos haciendo esa visión. Mientras más de nosotros hagamos bien el trabajo, fisioterapia va a ser mucho más respetada. La meta sería que todos los fisioterapeutas, por ejemplo, en el mundo, los médicos traumatólogos nos llamaran a nosotros primero para preguntarnos si operan o no operan a sus pacientes con cierta determinada técnica. Porque cuando ellos toman la decisión quirúrgica, nosotros sabemos cuáles son los estragos que eso va a generar en la rehabilitación de nuestro paciente. Pero para lograr que un médico nos llame a nosotros y nos diga, mira, ¿qué te parece? ¿Opero o no opero? ¿Amputo o no amputo? ¿Amputo por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla? ¿Te parece bien que haga un transporte el primer radial externo para el segundo radial externo? ¿Cómo vamos a mejorar esto? Eso sería lo ideal, ¿ok? Ujú. Que nosotros los colegas lográsemos ese nivel de conocimiento altísimo, de que los médicos vieran en nosotros un profesional que realmente resuelve situaciones y tiene razonamiento clínico para que lográsemos eso. Cuando eso les suceda, muchachos, les aseguro que se van a sentir supremamente bien y van a decir, bueno, estoy haciendo bien mi trabajo. Y estamos logrando calar entonces en la mente de los médicos especialistas, que en muchos países siguen siendo, lo que diga el médico es ley y los médicos son los dioses y los fisioterapeutas somos los plebeyos, los peones. Eso hay que cambiarlo y eso se cambia con conocimiento, con aprendizaje. Por eso nos dedicamos arduamente a formación académica desde todos los aspectos que podemos, ya sea con clases online como las que tenemos en Fisioterapia en Movimiento, con los diplomados, ahorita con clases gratis que estamos haciendo. O sea, todo lo que sea información nos mueve, o sea, nos va a mover a todos y que todos nosotros sepamos que podemos hacer las cosas diferentes, podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que las estamos haciendo actualmente. Así es, muchas gracias a todos los que se conectaron en esta noche, que compartieron este espacio con nosotros. Sé que tienen muchas preguntas, esperamos resolverlas en una próxima transmisión o si no, como lo hemos mencionado desde el inicio, pueden ingresar y tomar nuestra certificación online de agentes físicos, que de hecho si llegan a tener alguna pregunta, siempre van a tener un acompañamiento constante por parte de Irving, el cual les va a estar brindando su conocimiento y brindándoles la opinión que necesiten en ese momento. Sí, a mí me gustaría que recordarles también cualquier cosa, síganos en las redes sociales, sigan a Fisioterapia en Movimiento en las redes sociales. Aquí en Instagram, en mi caso, Irving Figueroa 2007, o es 2007, Irving Figueroa, no me acuerdo, Irving Sí, Figueroa 2007. sí. Ese, sí, Irving Figueroa 2007 en Instagram. Por ahí me pueden escribir de forma directa también, cualquier pregunta, mensaje, duda, algún consejo que necesiten, de lo que sea, lo pueden hacer de forma directa también por allí. Y con muchísimo gusto, pues vamos a hacerles las recomendaciones o las ideas que nosotros tengamos para ayudarlos en su haber profesional. Exacto, así es. Entonces ya saben, a todos los que se encuentren interesados pueden ingresar a nuestra página web que es www.fisioterapiaenmovimiento.com.co o si no, nos pueden escribir un mensaje al privado que con mucho gusto les vamos a brindar toda la información sobre nuestra certificación. Y para las personas que me preguntan si la transmisión va a quedar grabada, sí, va a quedar grabada tanto en Instagram como en Facebook. Irving, nuevamente muchas gracias. Por acá te espero nuevamente, sé que va a ser muy pronto, porque como lo mencionó Irving, de hecho, él también está brindando con nosotros otras dos certificaciones que son de biomecánica y análisis radiográfico. Entonces, muy pronto vamos a estar hablando de cada una de ellas. Irving, una feliz noche, que descanses. Igual, queridos colegas, a todos que se han conectado, que estén muy bien, descansen, duerman y muchísimas gracias. Estén pendientes de las redes sociales para las actividades que estamos haciendo y bienvenidos todos, ¿ok? Un saludo a Así todos. es. Hasta luego, que descansen. Chao.